Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como cada sábado por la tarde, sábado de historia aquí en Radio Fórmula, y nos pueden ustedes escuchar a través del 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también llegamos a muchas ciudades del interior de nuestra patria, repito, como siempre, e insisto, no a todas las que yo quisiera, pero sin embargo, pueden ustedes escucharnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, en la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden fácilmente encontrarnos. En este programa, en esta ocasión, por supuesto, es grabado. Ustedes conocen la razón. En esta Ciudad de México ya ni siquiera hay color del semáforo. Ya estamos en una situación de alerta máxima, de alarma máxima, según indicó la autoridad, y por esa razón seguimos aquí confinados, yo desde mi casa, ustedes escuchándome, cosa que aprecio enormemente. Les agradezco que nos acompañemos mutuamente y les reitero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que nos permiten comunicarnos instantáneamente y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Estamos aquí pues listos para iniciar porque ya se acerca Navidad, así que comencemos. Como es ya costumbre, más bien casi una tradición, cada año, por estas fechas, hacia finales, ya precisamente del ciclo anual y acercándose a las fechas navideñas y de fin de año, hemos acostumbrado, gracias al favor de ustedes, inclusive me lo han pedido, lo cual aprecio enormemente, que hagamos una especie de recomendaciones bibliográficas de libros que se pueden regalar, que se pueden leer, y así lo hemos hecho durante ya varios años, como ustedes bien lo recuerdan, y en ellos pues me atrevo, con toda humildad, a sugerirles lo que a mí me ha parecido mejor de lo que he podido leer en este año que culmina. Así lo hemos hecho ya en otras ocasiones y hoy, por supuesto, es el día que corresponde hablar de mis sugerencias de regalos de Navidad. Porque regalar un libro, creo yo, sigue siendo lo mejor de todo, ¿eh? Nada sustituye todavía hoy la potencia cultural, intelectual, reflexiva que tiene un libro. Además, para los muchachos que me escuchan, y no es una burla ni es ironía lo que voy a decir, los libros no requieren de electricidad ni de baterías, no necesitan señal de internet, se pueden llevar a todas partes y solamente se requiere que haya luz o natural o artificial para ponerse a leer. Implica, eso sí, concentración, dedicarle un rato, mucho o poco, pero creo yo, y seguramente las personas mayores que me acompañan, y muchos de ustedes también de cualquier edad, saben precisamente que este cultivo de la lectura, del placer de leer, del vicio que significa pasar las páginas, porque también causa adicción, por supuesto, es quizás la manera, al día de hoy todavía, más eficiente, más completa de nutrir el espíritu, de nutrir la inteligencia, de nutrir la memoria, de nutrir la capacidad de cada quien de poder aprender cosas nuevas, amenas, algunas más complejas y profundas, pero sin embargo hace que nuestro cerebro funcione y funcione mucho mejor. Este año, por razones que ustedes conocen, este confinamiento que desde el mes de marzo nos tiene a muchos de nosotros encerrados en nuestras casas. Yo sí he aprovechado, lo confieso tal cual, muchas de las horas del día para leer.
Y simplemente, déjenme decirles, el tiempo que normalmente uno emplea en traslados, en viajar de un lado a otro para ir a trabajar, para regresar al trabajo, para ir a todo lo que se ofrece, pues es un tiempo ahora que puedo emplearlo en la lectura. No es vanidad lo que quiero comentarles, pero en este año yo he podido más que duplicar mi propia capacidad de lectura. Si siempre anualmente tengo un buen ritmo, este año se duplicó. Tan se duplicó que en esta ocasión pues tendré que dedicar 2 programas para, primero, hoy los regalos de Navidad con aquellos libros que yo creo pueden regalarse. Y segundo, la semana próxima para los libros que pueden leerse en esa semana de vacaciones. Estas vacaciones tan extrañas, tan amorfas que hoy estamos viviendo, pero que sin embargo para muchas personas, muchas personas que tienen la posibilidad de quedarse en su casa o de salir y encerrarse en algún otro sitio, pues implicarán mucho tiempo libre, horas disponibles para poder leer. Así que me van a ustedes a disculpar, con todo respeto les digo, como yo pude este año incrementar mis tiempos, la lista de los libros que yo me atrevo humildemente a sugerirles, a recomendarles, también se incrementó al doble. Por lo tanto, si a ustedes les parece correcto y adecuado, vamos a dedicar 2 programas. Hoy primero, los libros que se pueden regalar para Navidad. Trataré de mencionar 14 de ellos, de una manera un tanto cuanto acelerada, rápida, pero creo yo que son libros que vale la pena y que seguramente quien los reciba, su familia, sus amigos, sus hijos, sus padres, o ustedes mismos que se autorregalen, van a quedar plenamente satisfechos con la lectura de estas obras, que hay de todo tipo, inclusive, ahorita verán, alguna sorpresa inclusive, porque este año, además, no me voy a concretar únicamente a historia de México. El espíritu puede ensancharse, la mente puede abrirse a otro tipo de experiencias y vamos a comenzar con uno de ellos. Primero déjenme hacer un pequeño homenaje a 2 autores que este año fallecieron. En este año de 2020, la humanidad, porque no solamente es un país, la humanidad sufrió la pérdida de 2 escritores muy connotados. Uno de ellos, y espero que no les cause azoro lo que voy a decir, es el famosísimo Joaquín Salvador Lavado Quino, el autor de Mafalda. Este es un libro maravilloso que les recomiendo ampliamente. Es un gran regalo de Navidad, para chicos y para grandes. Los grandes para que recordemos aquello que leíamos en nuestras juventudes, los chicos para que tengan una manera de acercarse a un mundo distinto, de un pensador que al mismo tiempo era ilustrador y caricaturista y que planteó en este personaje Mafalda, todas sus tiras editado por editorial Lumen, acercarse a un pensamiento profundo. Mafalda es, en realidad, una educadora. Sus tiras, sus comentarios, las anécdotas, las vivencias que ella va planteando a lo largo de este libro monumental que contiene todas sus tiras cómicas, son cátedras de pedagogía, de filosofía, de relaciones internacionales, de convivencia familiar, de armonía, de amor inclusive, de relaciones con los demás, de vivencias de una niña inteligente que está mirando el mundo desde otra perspectiva. Mafalda, todas las tiras, es un libro, repito, que editó y está a la venta actualmente, yo lo acabo de conseguir, porque, debo confesarles, ya lo tenía, pero hace tiempo, cuando muere Quino, hace unos meses, se lo obsequié a una de mis hijas que lo quería ver, y entonces yo lo repuse, está a la venta actualmente y vale muchísimo la pena. De veras, se los recomiendo positivamente. Mafalda, de Quino, de Editorial Lumen. Lamentablemente de este volumen no hay edición electrónica, pero hay otro tipo de ediciones electrónicas que contienen varias de sus tiras, pero impreso es un regalo digno de apreciarse. Mafalda, este es el primer libro que recomiendo esta vez, y el segundo también de un autor que lamentablemente falleció este año, y que permite, de veras, créanmelo, ensanchar el universo mental de cada quien, es el libro de Javier Reverte, Corazón de Ulises.
Javier Reverte era un periodista viajero que escribía maravillosamente bien. En este libro, que es un libro de viajes, este género que fue tan común en el siglo XIX, cuando los viajeros relatan sus experiencias, sus vivencias, lo que miran, lo que aprecian, Javier Reverte, que repito, falleció este año también, que era un viajero nato, narra un viaje por Grecia, por Turquía, por todo el escenario de la cultura griega, por todo el escenario de la guerra de Troya, no solamente describiendo lo que está mirando en la actualidad, sino sobre todo haciendo la rememoración, el traer del pasado las narraciones de Heródoto, de Homero, de Hesiodo, de Aristóteles, de Platón, y condensa en un solo volumen de viaje contemporáneo toda la riqueza de la cultura griega. Créanmelo, es un libro que no se van a arrepentir. Es un libro para deleitarse, es un libro para poder reflexionar, es un libro para poder pasar horas y horas disfrutando e imaginando, porque es un autor que provoca que la mente de cada quien se llene de imágenes. Es un libro maravilloso. Es de editorial Random House en su sección libro de bolsillo, pero hay también edición electrónica. Javier Reverte, Corazón de Ulises, se los recomiendo ampliamente para pasar muy buenas horas disfrutando de una muy buena lectura. Este es Javier Reverte, Corazón de Ulises, y con esto cerramos, amigos, este primer bloque, y enseguida, en un momentito más, regresamos con más libros para regalar en Navidad. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión, de este programa ya tradicional que siempre, cada año, hacemos por el favor de ustedes, lo cual aprecio muchísimo, dedicado a las recomendaciones de regalos de Navidad que me atrevo a sugerir por los libros que yo considero, desde mi muy particular punto de vista, han sido para mí los mejores que he leído durante este año. Y así lo estamos haciendo ya mencionamos un par de ellos, el de Quino, las tiras de Mafalda completas, el de Javier Reverte, El corazón de Ulises, libros ambos de autores que fallecieron lamentablemente en 2020 y que sin embargo, desde mi punto de vista, son verdaderamente buenos y dignos de ser un gran obsequio de Navidad. Regalarle a sus hijos, a sus hijas, a sus amigas y amigos, a sus papás, a su mamá, a las esposas, a los esposos, a uno mismo. Nada más grato, de veras, que el placer de una buena lectura y que recibir algo que va a permanecer siempre. Los libros no requieren ni estar en refrigeración, ni se echan a perder, ni tampoco son indispensables para ellos que tengan electricidad, ni internet. Es simplemente un objeto que tiene un contenido y una cantidad de cultura, de información, y que provoca la reflexión que bien vale la pena obsequiarlo. Déjenme continuar con una serie de libros que ahora sí tienen que ver con nuestro México. Miren, hace 25 años apareció este libro, que se llama Yo Moctezuma, de Hugh Thomas. Esta es la primera edición, yo la tenía ya desde hace mucho tiempo, y a lo largo de estos años, de 2019 y 2020, cuando hemos hablado del quinto centenario de la conquista, he hecho referencia muchas veces a este libro magnífico de Hugh Thomas, Yo Moctezuma. Y muchos de ustedes, amigos, y con toda razón me reclamaban cuando lo buscaban de que estaba agotado. Bueno, ya reapareció. Reapareció en esta ya edición de Editorial Crítica, Yo Moctezuma, de Hugh Thomas, que es un gran, pero gran autor inglés, también lamentablemente ya fallecido. Lo compré por dos razones. La primera, porque sí quería yo cerciorarme si había algún tipo de modificación, añadido, agregado de la primera edición, repito, de hace 25 años, en 1995, a la de hoy. Y no, es enteramente igual. Pero sobre todo, lo compré además también porque me dio gusto ver que lo habían reimpreso, reeditado, y por supuesto no dudé que tenía yo que recomendárselos a ustedes. Es un libro capital. Recuerden que Moctezuma es un personaje esencial
en la conquista. Un hombre además también que ustedes lo recordarán, en este año de 2020 le dedicamos algunos programas para recordar el 500 aniversario de su muerte, justo hace 500 años, y es un libro que permite explicar de manera muy detallada, muy completa, el porqué de la derrota de los mexicas, desde el punto de vista de ellos. Recuerden ustedes que Hugh Thomas, y lo he alabado muchísimo en estos programas, es un hombre, un inglés, que se dedicó a estudiar a profundidad la conquista de México y que produjo una obra maravillosa que también ya está a la venta, que esa no la traje el día de hoy por razones obvias, pero ya está, se puede conseguir en una nueva edición, La conquista de México, de este mismo hombre, Hugh Thomas. La pareja de libros son fundamentales, ¿eh? Pero este es especialmente dedicado a entender ese punto de vista, esa sensación de derrota que invadió a Moctezuma Xocoyotzin frente a la llegada de los españoles y sus cientos y cientos y cientos de aliados tlaxcaltecas, xochimilcas, huejotzingas, totonacas. ¿Qué pensaba Moctezuma? Lo podemos averiguar en este gran libro, repito, de este brillantísimo escritor inglés ya fallecido, Hugh Thomas. De veras, se los recomiendo ampliamente. Lo publica Editorial Crítica, hay edición tanto impresa como también edición digital, y de veras, no se lo pierdan. Es fundamental, sobre todo si estamos con esta mística de poder, de alguna manera, trasladarnos en el tiempo a lo que sucedió hace 1500 años, en vísperas que también, en 2021, estaremos recordando el fin de la conquista, la derrota final mexica. Pero para ello hay que conocer a uno de los actores principales de esa gran epopeya humana que significó la conquista de México, estudiando la figura importantísima de Moctezuma. Hugh Thomas, Yo Moctezuma, de Editorial Crítica. De veras, vale mucho la pena. Otro más, este es un libro interesante, fuerte, pesadón, en el sentido de que da golpes duros. Es la visión muy erudita, muy profunda y a la vez irónica y con humor de la conquista de América, escrita por un gran autor español, Juan Eslava Galán. Advierto, es la visión desde España. Esto no debemos olvidarlo. Sin embargo, hace un buen análisis objetivo de muchas cosas. Vale la pena. Sí hay que conocer la visión de los otros. Ya conocemos la gran visión de los vencidos, en los cuales los mexicanos verdaderamente nos solazamos y alardeamos mucho de lo que nos costó, lo que nos destruyó la conquista. Bueno, veámoslo desde el punto de vista español. La conquista de América, contada para escépticos, como dice Juan Eslava Galán, el autor. Hay edición de este libro, tanto impresa como edición también digital. También es de Editorial Crítica. Se los recomiendo. Juan Eslava Galán tiene una colección de libros con este título, que son historias contadas para escépticos, que abarcan la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, en fin, tiene muchos, es un gran y prolífico autor español, pero en este caso el libro, créanmelo, es muy importante, sobre todo en vísperas de este 5º centenario de la caída de Tenochtitlan, entender, por lo menos darnos cuenta de lo que piensa un escritor español, que es muy serio y objetivo, ya lo verán ustedes, y que tiene sentido del humor también, pero sin embargo, para no estar mirando nuestro propio ombligo, como se dice, de que solamente nosotros y cómo sufrimos con la conquista, tengamos la amplitud de mente suficiente para entender y mirar el punto de vista de los españoles. Repito, La conquista de América, contada para escépticos, de Juan Eslava Galán. Se los recomiendo, les voy a asegurar, esto sí, y ustedes van a estar seguramente leyéndolo y a veces afirmando y a veces enojándose, pero es una lectura que no tiene desperdicio y que provoca sensaciones. Es de esos libros que se leen de pie, como decía José Vasconcelos. Otro más. Este es fundamental. Este es un libro erudito, Indudablemente es un libro para profundizar, perfeccionar, aprender documentadamente.
lo escribe un gran historiador mexicano, experto en el periodo novohispano, que es don Antonio Rubial García. Lo publica el Fondo de Cultura Económica y por lo tanto hay también edición digital además de la impresa. El libro se llama El cristianismo en la Nueva España, catequesis, fiestas, milagros y represión. Con este amplísimo título, don Antonio Rubial García, repito, un gran historiador de la Nueva España, nos hace penetrar en ese otro mundo de la conquista. No la conquista militar, sino la conquista llamada espiritual. ¿Cómo fue posible que se implantara el cristianismo? ¿Cómo se fue sustituyendo sobre las religiones primitivas? ¿Cómo fue poco a poco trasponiéndose, traspasándose a las creencias de los habitantes originarios? ¿Cómo fue posible el triunfo de una idea que destruyó la idea anterior? Bueno, es muy sencillo de explicar. Entre otras cosas, recuerden ustedes que las mujeres indígenas son las primeras en adoptar la religión católica por algo elemental. Las que son madres apreciaron de inmediato las bondades de esta nueva creencia porque no exigía el sacrificio de sus hijos. Y a partir de ahí, la experiencia religiosa católica es rica, vívida, a veces idolátrica, a veces sí, por supuesto, sincrética, pero no deja de ser una gran experiencia de una enorme cantidad de personas que son los que se ven afectados, tanto en lo positivo como en lo negativo, por esta conquista espiritual. Repito, Antonio Rubial García y este libro fundamental sobre el cristianismo en la Nueva España. Y déjenme cerrar con un libro, este bloque, un libro que al día de hoy viene ahora sí como anillo al dedo. Este libro se llama Historia de las epidemias en México. Está recién salidito del horno. Lo escribe un gran, pero gran historiador, don José Iturriaga. Lo publica Editorial Grijalbo y por supuesto también edición digital. Y de veras, no tiene desperdicio. Es el tema de hoy contemporáneo. Esta no es la primera epidemia que padece México, como lo hizo la Nueva España, como lo platicamos en muchas oportunidades. Pero don José Iturriaga, que es un gran historiador, se ha dado a rescatar todos los procesos de pandemia que ha sufrido nuestra patria desde la época prehispánica. Este es el tema de moda, además narrado con la profundidad, con la sabiduría de un verdadero y gran historiador. Lo repito, José Iturriaga, Historia de las epidemias en México, lo publica Editorial Planeta, e insisto, hay edición impresa y edición digital. No se lo pierdan. Esto es un libro fundamental. Si ustedes quieren un libro contemporáneo de tema de mucha actualidad, indudablemente la pandemia actual es también una pandemia histórica. Y hay que ver pues los antecedentes de estas crisis sanitarias mexicanas. Y lo van ustedes a encontrar, repito, en este libro de don José Iturriaga, Historia de las epidemias en México. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa ya tradicional como cada año, con mis recomendaciones desde mi punto de vista, de veras, con toda humildad, lo que a mí me ha parecido lo más destacado que he leído en este 2020. Es un programa que siempre hacemos y lo hago con muchísimo gusto porque me permite recrear también mis propias lecturas y poder transmitirles a ustedes la emoción que a mí me ha provocado cada uno de esos libros. Estos libros, la gran mayoría, hay ediciones digitales, como lo he comentado, además, por supuesto, de la versión impresa en papel, que a muchos nos sigue gustando todavía. Y también, hay que decirlo, los que no tienen edición digital, también hoy en día hay manera, por los sistemas de entrega ya a domicilio en cualquier parte, de pedirlos a la librería que más les guste o que más les acomode. Déjenme ahora abrir a un espacio totalmente personal y, si ustedes quieren, hasta vanidoso. No acostumbro a hacerlo, pero esta vez lo haré por varias razones. Primera, para mí, este año que está culminando, 2020, fue prodigiosamente productivo en materia editorial. Se editaron, más bien se reeditaron, 2 libros míos que ya había yo escrito hace muchos años
y que por su demanda volvieron a aparecer. Y además también tuve la fortuna de que este mismo año también se editarán, se publicarán por primera vez 2 libros nuevos. Así que espero ustedes me sepan disculpar, me perdonen, pero quiero también presentarles a ustedes mi propia obra editorial de este año 2020, que espero también les agrade y que puedan ustedes, si así lo consideran conveniente, obsequiarlos de Navidad. Recuerden, ser autor en México no es hacerse rico, ¿eh? No vive uno de eso. Es más, son precios muy accesibles y de los cuales pues los derechos de autor, que son mínimos, pues están verdaderamente castigados. Y no es por eso, simplemente es porque es mi propia vida, es mi propia experiencia, es mi propia pasión como escritor. Miren, a principios de años se reeditó un libro mío que creo que ya es un clásico, no sé, me atrevo a calificarlo así, Las balas del invasor, que es la historia de nuestra guerra con los Estados Unidos de 1846 a 1848. Lo publica Miguel Ángel Porrúa, librero editor, y es un libro pues que ha tenido, gracias a Dios y al favor de todos ustedes, una buena acogida. Ya no sé en qué edición va, el libro lo escribí hace como 20 años y pues han sido ya múltiples las ediciones. Este año apareció nuevamente, por lo cual está en librerías y ustedes lo pueden pedir. Estoy seguro que les va a gustar. Es una manera también diferente de abordar la guerra terrible del 47, sobre todo explicando las razones de la derrota y las experiencias que se derivaron de este conflicto. Se llama Las balas del invasor, de José Manuel Villalpando, por supuesto, y está editado por Miguel Ángel Porrúa. Fue una grata sorpresa que se reeditara. Es un libro, repito, que ya tiene varios años, ya ha venido, pues cada 2 o 3 reeditándose. Lo cual, pues por supuesto, habla de la preferencia de ustedes, la cual agradezco infinitamente. También, hacia principios de año, tuve la gratísima sorpresa, otra más, de ver que un libro mío, para niños, este es un libro para niños, haya sido reeditado por Nostra Editores. Se llama La Guerra de Independencia, también de un servidor, José Manuel Villalpando, y es un libro, repito, escrito especialmente para niños. Lo hice hace como 10, 11 años, y ahora volvió a reeditarse, lo cual pues me dio muchísimo gusto porque mi aspiración es que puedan leerlo los niños de México. Está además muy bonitamente ilustrado, a color, y tiene pues una serie de elementos gráficos que son, a mi juicio, muy atractivos. Pero lo escribí y mi aspiración sigue siendo que lo lean los niños, las niñas de México. Es una historia de nuestra patria desde el punto de vista de alguien que la ama profundamente. No es vanidad decirlo, no es soberbia decirlo, pero es quizás uno de mis libros más logrados. Escribir para niños es un esfuerzo especial. Se requiere un talento diferente, no sé si yo lo tengo o no, pero sin embargo esta editorial, que se especializa precisamente en la literatura infantil, tuvo a bien publicármelo y ahora reeditarlo. Ojalá sea de su agrado y que a sus hijas, a sus hijos les pueda gustar como un regalo de Navidad. Sobre todo ahora que el año que entra conmemoraremos los 200 años de la consumación de la independencia, tema que aquí por supuesto también se trata. Se llama La Independencia de México, es para niños, Nostra Ediciones, se llama la editorial. Lamentablemente no hay edición electrónica, al igual que tampoco Las balas del invasor, pero ambos pueden ser fácilmente localizables y se pueden pedir a domicilio. Ya saben ustedes que hoy abundan estos servicios y esto pues hace mucho más fácil el poder acceder a ellos, aún en aquellos lugares donde tristemente no hay librerías. Se los recomiendo, ojalá a sus hijas y a sus hijos les vaya a gustar. Otro más, estos sí ya son los nuevos, que ustedes ya conocen, que este año los presenté de manera pues muy intensiva, y que sin embargo, bueno, representa para mí una forma también novedosa de escribir historia. Los Libertadores toman café, que me hizo el favor de publicar la editorial Grijalbo. De este hay, por supuesto, edición también electrónica, además de en físico, y es un libro que narra el encuentro
del cual poco o casi nada se sabía, ocurrido en la ciudad de Londres el 10 de mayo de 1824 entre el libertador de México Agustín de Iturbide y el libertador de la entonces República de Chile y la República del Perú. ¿Qué se dijeron? ¿Qué comentaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue, quizás, el punto de vista de ambos personajes históricos, dos grandes libertadores americanos que, al encontrarse, pudieron plantear mutuamente no solamente sus ilusiones políticas, sino también sus vivencias personales y sus sentimientos más íntimos, sobre todo en lo que se refiere a sus familias? Es un libro para mí que significó pues una aventura especial literaria. Lo escribí de manera diferente, como si fuese una novela dialogada. Podríamos interpretarlo como una especie de obra de teatro o de guión para televisión. Está hecho así. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es un libro que no tiene acción ni movimientos. Todo ocurre en un café y lo que abundan son las palabras y las emociones. Ojalá sea de su agrado. Es un libro que apareció este año, está disponible en todas partes. Los libertadores toman café, de un servidor. Y es un libro que escribí, en realidad, en el año 2019. Se publicó en 2020. Y es un libro, pues, que francamente me hace sentir orgulloso. Y lo digo, repito, con toda humildad, sin ninguna vanidad. Uno sabe, cuando ya después de tantos libros escritos, va uno avanzando y va uno consolidando la propia manera literaria de escribir y el estilo personal de cada quien. Los libertadores toman café, de editorial Grijalbo. Y por último, también lo escribí en 2019, apareció también en 2020 este otro libro, que ustedes ya recuerdan, que es el más reciente que he publicado, que se llama En busca del tiempo pasado. Este libro me lo publica Editorial Porrúa. Igualmente también hay versión electrónica, también por supuesto la versión impresa en papel que nos sigue gustando a muchos de nosotros. Y es un libro que tiene que ver más que nada con mi propia sensación personal, con mis vivencias muy particulares, con mi experiencia de vida, dedicado, como dice el subtítulo, apasionadamente a la historia de México. Esto ha sido mi vida en realidad, o algunos trazos, algunos tramos de ella en busca del pasado. De un pasado mexicano que a mí en lo personal pues me alimenta diariamente. Como ustedes bien saben, no vivo de esto. El radio es una cuestión pues que no deja más allá que satisfacciones. Los libros también. Se trata de darle sentido a la vida. Mi trabajo profesional afortunadamente me ha permitido dedicarle tiempo, el tiempo suficiente a lo largo de mi vida para seguir escribiendo. Y es quizás el tener dos pies, uno en cada mundo, en el mundo del presente trabajando para ganarme la vida y en el mundo del pasado lo suficiente también para poder recrearlo, intentarlo, investigarlo, estudiarlo y poder plasmarlo en palabras, es quizás pues lo que me distingue y lo que ha hecho de mí lo que soy. Bueno o malo, no lo sé, yo no lo puedo juzgar. Eso ustedes serán mis críticos, ustedes serán mi tribunal, ustedes serán quienes dicten la sentencia. Yo simplemente, por la edad que ya tengo, más de 60 años, pues he llegado a la conclusión de que es tiempo de voltear la vista atrás, mirar lo que uno ha hecho y tratar de ponerlo como experiencia en el papel. En busca del tiempo pasado es el libro que me ha publicado Editorial Porrúa y repito, disponible tanto en versión electrónica como en versión impresa. Ojalá les guste. Esto es lo que yo he podido en este año publicar. Repito, ha sido pródiga la experiencia de 2020. Y no tanto por mí, sino simplemente se dieron las condiciones para que libros de antaño se hayan reeditado, para que libros nuevos hayan aparecido. Y esto pues me permite, y suplico nuevamente su perdón, su benigna comprensión, presentárselos a ustedes para que ustedes puedan, si así les parece bien, les parece correcto, obsequiarlos ahora en Navidad. Créanmelo, lo he hecho y los escribo con la mayor pasión, emoción, sinceridad y gusto.
Pero de esto, amigas y amigos, para seguir hablando de libros, vamos a continuar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión. Un programa dedicado, como cada año lo hacemos, gracias a su comprensión, a su favor, a su petición inclusive, para hacer las recomendaciones de un buen obsequio de Navidad, que siempre lo será, un libro. Regalar un libro, por supuesto, denota afecto hacia la persona que se lo obsequia y denota además también la cultura, la inteligencia, el placer de obsequiar algo duradero, bueno y sobre todo que llena el espíritu, que es quizás lo más importante del ejercicio de la lectura. Vamos a terminar, por supuesto, con una serie de libros, esta vez distintos, no de tema mexicano, sino de tema universal de todo el mundo, y que a mí me han resultado particularmente gratos, repito, sobre todo en este año, en el que, gracias a Dios, he podido leer mucho, refugiado aquí en la casa, encerrado desde hace meses por motivo de la pandemia, y que, como le decía yo al principio, pues simplemente me ha permitido duplicar lo que normalmente hago. Por esta razón, la semana que entra, y se los anticipo de una vez, vamos a continuar todavía con otra lista de recomendaciones de los libros, ya no para Navidad, porque ya estará pasada la Navidad, pero sí, ¿qué podemos leer en vacaciones? Pero déjenme ir hacia el final de hoy para recomendarles 4 grandes libros. Grandes en el sentido, algunos de tamaño, otros más pequeños, pero grandes todos ellos por su contenido. Primero, miren, encontré este libro que se llama Cuatro Príncipes, que narra la historia de 4 monarcas que coinciden por allá en el siglo XVI y que van a darle vida, sentido, unidad y sobre todo historia a la Europa de aquel tiempo. Carlos I de España, Francisco I de Francia y naturalmente, por supuesto, Enrique VIII de Inglaterra y Sulaimán de Turquía. 4 Príncipes se llama el libro, lo escribe un autor inglés de nombre John Julius Norwich. Les confieso, yo no lo conocí este autor, ya falleció. Lo descubrí este año, leí, devoré este libro que me pareció magnífico, es una recreación emocionantísima de lo que ocurre en la formación de la Europa moderna, allá repito en el siglo XVI, y me entusiasmé tanto por este otro autor, Norwich, a quien no conocía yo, que ya también compré otro libro más que estoy leyendo, no se los recomiendo porque aún no lo acabo, que es la historia de todo el mar Mediterráneo. No, es un nombre proverbial de estos autores de la escuela inglesa, como Hugh Thomas, que ya comentábamos hace 2 bloques, que son verdaderamente eruditos, investigan a profundidad, pero al mismo tiempo escriben con una delicia tal que se vuelven francamente lecturas emocionantes, además de educativas, didácticas, profundas, son emocionantes. Son libros que verdaderamente estremecen el espíritu. A mí me aconteció porque descubrí, para empezar, una manera distinta de narrar la historia y segundo, también una versión muy, pero muy particular de cómo se fue creando la Europa que hoy conocemos a través de la vida y la interrelación de estos 4 monarcas. Carlos de España, Francisco de Francia, Enrique de Inglaterra y Sulaimán del Imperio Otomano. Todos ellos coinciden en el mismo tiempo e interactúan, a veces diplomáticamente y a veces con guerra. Pero finalmente los conflictos de su tiempo, la irrupción de las religiones, el cristianismo que se divide y aparece el protestantismo, el anglicanismo, la religión otomana o musulmana, en fin, todo esto en un escenario maravilloso que es la Europa de aquel tiempo. Se los recomiendo, lo publica esta editorial que se llama Ático de los Libros, hay versión electrónica también, y repito, de John Julius Norwich, 4 Príncipes. Otro tema diferente, totalmente distinto. La biografía de una mujer excepcional que era poco conocida y que sin embargo es una participante directa de la historia de la humanidad. Dama de Guerra se llama este libro que publica Editorial Planeta, de María Benedict.
Es la historia, este libro de Dama de Guerra, de la esposa de Clementine, la esposa de Winston Churchill. Si se ha dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, aquí más bien es al revés, ¿eh? Detrás de esta gran mujer había un gran hombre que hizo lo que hizo, que pudo hacer lo que finalmente es su legado histórico gracias a la presencia de su esposa. Una mujer, Clementine o Clementina, que va a dedicar su vida y sus afanes a atender, a cuidar, a proteger, a estimular, a orientar, a empujar a su esposo Winston Churchill. Es definitivamente una historia humana, diferente, distinta, desde la visión de la mujer que comparte la vida con un hombre que está haciendo historia y cómo es ella, desde este punto de vista de la discreción, del bajo perfil, de no aparecer siempre, es finalmente la manera de narrar la vida de una mujer que con su sola presencia, con sus palabras, con su actitud, con su comportamiento, apuntala, sostiene, dirige y construye la vida de un hombre importante. Es aquí donde se demuestra que la pareja humana, hombre y mujer, en este caso parejas tradicionales, son fundamentales para poder entender a veces los procesos históricos y a quienes los conducen. Aquí se trata de una pareja. Aquí se trata de una mujer fuerte, inteligente, decidida, que resuelve dedicarse por entero a su marido, aún a precio de abandonar y descuidar un poco a sus hijos, ¿eh? Ya lo leerán ustedes, les va a parecer seguramente como a mí, emocionantísimo. Dama de Guerra, de María Benedict, de Editorial Planeta. Hay edición también impresa y digital. Cambio de tema y radicalmente distinto. Este pequeño libro, que se llama Los jesuitas y los papas, 5 siglos de historia, de Editorial Mensajero, que es la editorial jesuita, escrito por un sacerdote jesuita, John O'Malley. John O'Malley escribió un pequeño libro. Es pequeño, ¿eh? Es en realidad un libro de no más de 170 páginas, que narra de una manera vivaz, emocionante, trepidante, la historia de la relación de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, los jesuitas, con los pontífices de cada tiempo, de cada época a lo largo de 5 siglos, que van desde la fundación de la propia Compañía de Jesús, por San Ignacio de Loyola, hasta el día de hoy, cuando el propio Papa Francisco es un sacerdote jesuita. No es una historia religiosa, ¿eh? Es la historia de la relación de los jesuitas con los papas. Incluye momentos luminosos cuando los jesuitas se van a convertir en los grandes educadores de la humanidad cristiana católica, porque a ellos les confieren los papas la misión de educar tanto a los ricos como a los pobres, fundar universidades en las ciudades, pero atender también las misiones entre la gente más miserable en todas partes del mundo, desde la propia Europa, pasando por nuestra Baja California, hasta llegar a China y Japón. Ahí hay presencia de los jesuitas, que van, repito, desde los días de San Ignacio de Loyola hasta los actuales con el Papa Francisco, pasando por momentos en que fueron expulsados de todas las naciones, cuando fue desaparecida la propia congregación, cuando fue nuevamente reabierta en los días tremendos también, por supuesto, de la teología y la liberación, de los cuales ellos son actores fundamentales, hasta llegar a nuestros días. Es una pequeña obra de arte, de historia de la Iglesia. No es religión, insisto, es la historia política de los papas en su relación con los jesuitas. De veras, a mí me encantó. Se los recomiendo positivamente y repito, esta editorial Mensajero es una editorial jesuita, pero tiene el libro en impreso y también hay versión electrónica. Esto es la modernidad que también le llega a los curas jesuitas. Y vamos al último libro que hoy me atrevo a recomendar a ustedes, que es quizás, y como lo comenté en su momento cuando lo apunté así en el Facebook, el libro que más me hizo pensar en todo este año. Muy bueno. Todos los demás son espléndidos, ¿eh?
pero este me causó una especie de reflexión muy profunda. Se llama Fascismo, una advertencia, que publica Editorial Paidós y lo escribe una mujer excepcional, Madeleine Albright, espero haberlo pronunciado bien, Madeleine Albright, esta mujer que fue secretaria de Estado de los Estados Unidos en la época de la presidencia del presidente Clinton, que fue también embajadora ante Naciones Unidas, y es una mujer que en su propia vida, cuando era niña, experimentó el fascismo, y que en este libro hace una denuncia de todas las expresiones, de todas las experiencias, de todas las manifestaciones que al día de hoy hay en todo el mundo, en muchos países, de lo que es el fascismo. Un fascismo que no es precisamente, aunque parece ser que es la definición típica que todos conocemos, el fascismo de la Alemania nazi, sí lo fue, pero también el fascismo de la Italia de Mussolini, también lo fue. Pero hay fascismos contemporáneos, porque el fascismo es una forma de ser política que abarca a gobiernos de derecha y a gobiernos de izquierda, que no distingue las cuestiones económicas o las cuestiones que tienen que ver con los colores, de que si unos son color azul, otros son rojo, no. El fascismo es una actitud de autoritarismo, de gobiernos que deciden hacer a un lado las vías democráticas para convertirse literalmente en tiranos. Se los recomiendo, de Madeleine Albright, Fascismo. Estos son los libros que recomiendo esta semana, amigas y amigos. Que tengan ustedes una muy buena y gran feliz Navidad. Y aquí nos escuchamos, primero Dios, la semana próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.